Amigo Carsol, tus muertos, tus muertos, Carsol. Ay, Dios. Bueno, yo voy a dejar la pantalla ahí mientras... ¿mientras qué? Mientras hago la tarea de álgebra, dice. Porque tengo entendido que... ¿cómo se le dice a esto? Tengo entendido que primero va a haber como un mini evento de 45 minutos o algo así. Y ya luego viene el test este extraño de vuelo. Entonces voy a dejar la pantalla RFK mientras hago la tarea, coño. Ay. A ver. No, bueno, mi compañera me pidió que ordenara la matriz y le estoy escribiendo más desordenada aún. No entiendo nada. 3, 1. Uno menos 1 menos 4. Ah, bien, es una matriz 3×3, no hay problema entonces. Ah, que no le puse la fila en los ceros, ay Dios. No, a mí me cuesta, de verdad, me cuesta demasiado. Así se escucha un litos medio moribundo. Literal me levanté, no hace nada. Lo único que ha ingerido mi cuerpo ha sido agua. Tres. Con F y con F3 tío, el momento más chill de mi vida, de verdad. Es que está todo perfecto para hacer un momento chill, porque hasta está, o sea, miro para la ventana y hay una tormenta que flipas, de verdad, o sea, amiga, o sea, es como que, ¿sabes? O sea, you know, ¿no? You know. ¿Cuántas visitas terminó el directo de Sochan? Porque ayer tenía
60 viewers, Ochan. Mira. Ahora con una visualización, ¿cómo puede ser eso posible? Bueno, no sé. ¿Qué? ¿Quieres ver cómo me sale un Kia hasta ahora? A ver. ¿Qué? ¿Qué? No, amigo, estaba rota la voz. ¿Qué? No, bueno, no sé, piloto. No sé. No sé. Esperando a que empiece, muchachos. ¿Por qué? Que tengo que poner esto aquí abajo, loco. No me había dado cuenta. Bueno, yo sigo con mi tarea. Si pasa algo me avisan, ¿vale? 1 menos 1 menos 4 igual a 0. Esto de resolver matrices me tiene hasta las pelotas. Y esta hora es porque es el vuelo inaugural de... Bueno, no, el primer vuelo completo de lo que vendría a ser la Starship. ¿Sabes? Eso no me lo pierdo por nada en el mundo, hermano. Esto va a ser historia de la humanidad. Yo quiero decir, yo estuve ahí presente. O sea, desde Colombia, ¿no? Pero estuve presente. Ponemos F1 más F2 y menos 3F1 más F3. Como lo tiene mi compañera, hace la resta y luego pone la matriz. Vale. Entonces F1 más F2, F1 más menos 3F1 más F2. Eso quedaría como menos 3 por 4, ¿cuánto es? 12. 12 igual a 0. Entre el otro 3, 1 menos 1 igual a 0. Y muchos dicen de que este resultado vendría dando 0, 4, 0, 4, 11, ¿sí? Grande, Lito sabe sumar. Lito, 11, 0. Oigan, ¿ya empezó esto? No ha empezado, loco. No me digas que cambian el lanzamiento. Porque ahí sí me pego un tiro, porque eso de madrugar. Mi hermano acaba de llegar. No parece, ¿no? Vale, el otro es... Otra. Suenas igual que cuando terminaste las 12 horas. Si es que... Amigo, literalmente solo he tomado agüita. O sea, estoy recién levantado, literal. No he hecho nada más en mi vida. Menos 3, 12 igual a 0. Más sin embargo, así, o sea, hablando así de moribundo, no se me desgasta la voz como hablando en los directos, ¿sabes? Creo que voy a empezar a hablar así de moribundo en todos los directos.
Así hago directos más largos y... ¿Y, ¿y qué? Y no me esfuerzo tanto. ¿Saben? K más 12 igual a 0. En términos matriciales, esto sería... eso. Bueno, creo que primero debería escribir la matriz y luego la encierro. Es que también es que me paso de puñetas a veces. 1 4 0 0 0 4 5 11 4, no, ¿cómo era? 4 11 K más 12. Bueno. Y es que me estoy acostumbrando. Más vale solo que mal acompañado. Es que haya iniciado y yo no me haya dado ni cuenta. Ah, es que pusieron pusieron otra cuenta regresiva. No jodas. ¿Qué pasó ahí? SpaceX. Cryogenic propellant load Starship is underway. Little. Despegue en menos de una hora. Bueno. Bueno, loco. Aquí entonces hasta el amanecer, loco. Bueno, ya amaneció. Ah, bueno, yo soy un pelotudo. ¿A qué hora tienes clase? ¿O acaso tienes clase? Tengo clase a las 4 de la tarde, así que no hay problema. Ahorita me vuelvo a acostar un ratico. No quiero prevalecer porque dormí como 4 horas nomás. 3F2 3F2 más 4F3. No, estos locos reducen matrices es horrible. No quiero multiplicar, señor Stark. Vale, menos 3F2. 3 menos 3 12 igual a 0 y otros 4, vale. 0 20 4 por 12 son como 24 36 48, ¿no? Igual a 0. Yo también dormí 4 horas y ya llegué a clases. Ah, o sea, estás en
la uni o bueno, colegio, no sé qué estás estudiando, estás aquí. ¿Por qué no prestas atención a la clase, pilotos? Todo mal, pilotos. Para eso me dio 11. Debería... ¡Eh! 4F1. Ah, ya, es que yo estoy haciendo... ¿Por qué multipliqué? Por -3. O sea, multipliqué la... Ah, es -3F2. No, increíble. Menos... No, es -0. Bueno, creo que aquí debo hacer primero... Aquí voy a hacer primero la otra. No, me está costando más de lo normal esto. -3 por la fila 2. Eso haría 0. Menos 12. Menos 33. Igual a 0. Ya me acabé el borrador. Cero 20. Esto no tiene sentido de ninguna manera. Ah, es más F2. ¿Ah? No, ¿qué estamos haciendo? Ah, sí. Me confundí. Bien, listo en matemáticas. Álgebra, tío. Y bueno, me están saliendo todas bien. Lo que pasa es que estoy haciendo... Al parecer las que no son. Vale. 4 por 4, 16. 4 por 0, 0. 4 por -5, -20. Igual a 0. Más F2, que es 0, 4. No, para esta monda tampoco tiene sentido. 4, 11. Man, ¿qué hizo este loco? Wake up. Wake up. Qué poronga. Quiere cancelar es... Nah, sí, yo soy el mal, yo soy el que está mal. Yo estaba multiplicando, era otra matriz. 4 menos 4 menos 16. Ah, no. No, sí. 16
igual a 0. Wake up. Cuatro, 0, 5, 0. Es una. Y la otra es -3. F2 más 4 F3 menos 3 F2 menos 3 F2 es igual a 0 menos 12 menos 33 igual a 0. Menos 3 F2 más 4 F3. No, pero eso sí no tiene ya ningún sentido, pero... ¿Y por qué hace ese si no cambia nada en la fórmula? Menos 5. Ah, sí, cierto, sin diferente ser. Bueno, este loco se saltó 10 millones de pasos. Honey-chan. Amigo, el bitrate cuando se cae puso la fecha de la Guerra Mundial, 1917. Ese era el bitrate hace unos segundos. ¿Ya inició? Así. Agüitas. Voy a bajarle al off. Escuchemos la música espacial. Macho, para que despierte, golpéate. Y recuerda que eres furro. No, no. Y va 8 milisegundos atrasado. Esto no puede ser posible. Menos 12. Menos 33. 0. 0, 20.
tiene sentido lo que hizo este loco. De verdad que no le encuentro el sentido. O sí. No. A ver. ¿Qué pasó? Me puse los audífonos ahora. Estoy más peruano aún, pero... es que los tenía ahorita en la mesa. Pero ¿qué sabe, loco? Esta cosa no me cuadra. Cambió la fila de abajo, claro. Y puso... es -5. Ah, claro, eso ya cobra más sentido. -5. Para, que eso no. Ay. Ay, hijo su madre. Ay, papi. Modo cine, chale, esto es cine. Cinco menos 20 y menos 55. Ahí sí ya tiene sentido lo de este loco. Que esto da 0, 0, menos 7 y 0. Yeah. Mira la esquizofrenia en acción. Mira, la chavales, el pito de hierro más grande del mundo va a volar. Cuatro, 0 menos 5. Good morning. Buenos días. Live view of Starship as it awaits its first ever integrated flight test from Starbase, Texas, in just a little over from 40 minutes from now. Today we're hoping to see our super heavy booster and Starship spacecraft, collectively referred to as Starship, lift off together for the first time. Thanks for tuning in. I'm Kate Tice, Quality Systems Engineering Manager here at SpaceX headquarters in Hawthorne, bueno, si saben inglés entenderán que son ingenieros de SpaceX. Lo único que entendí. Ah, y que nos saludaron, dijimos. Pero que no llegue, pero un stream de las 9 AM. Ah, son las 9 ya. Sí. Y sí, tío. Yo estoy haciendo tareas aún, ¿no? Pero esto no me lo puedo perder, ¿sabes? Hay que aprovechar el tiempo al máximo. Este loco hace 150 metric tons is basically 150,000 1-liter bottles of water, or as I like to think of it, one rather lonely blue. 5 por 4K. Now today's test will be the first of many as we work towards transitioning Starship from a developmental to an operational program. Our primary objective today is to gather as much data as we can around the fully integrated vehicles, that means the booster and the Starship and the ground systems. While we have flown Starship in the past, this will be the first attempt of Super Heavy and the first opportunity to validate how the two vehicles operate together.
Hoy es feriado. 38 minutos. Ojo, 38 minutos, chavales. Se viene. Si no termino esto en 38 minutos, me quisiera pegar un tiro, la verdad. If all goes well, today's flight test could last as long as 90 minutes from liftoff to an expected hard ocean landing for Starship. Whether we end the test with a hard landing or a rapid unscheduled disassembly, or some combination of both, excitement is pretty much guaranteed. 5. Now, if it does all go well, Super Heavy will fire up its 33 Raptor engines and it'll lift off from the launch pad down in South Texas. About 3 minutes into the flight, we're gonna hope to see the Super Heavy separate from the Starship spacecraft. It'll then perform a flip maneuver. So there's that, you can see that on your screen. And then it'll boost back in order to make a hard landing in the Gulf of Mexico. And while that's happening, we hope to see Starship's 6-second stage engines ignite and watch as Starship coasts for about an hour at altitudes ranging between 150 and 250 kilometers before re-entering Earth's atmosphere and make its own hard landing in the Pacific Ocean about 250-ish kilometers offshore. Now, we are getting great camera views right now, but that's because we are on the launch pad, so we've got esta es la cámara de un ala. Increíble, no, yo flipo. ¿Qué pasa si en el despegue no funciona y se queda ahí? Sería muy increíble. Y la verdad es que sí, pero no creo que pase. Porque, o sea, antes de este vuelo han habido muchísimas pruebas, de verdad. Muchísimas. Y es que esta nave ya había despegado antes. Obviamente sin el Super Heavy. El Super Heavy no han hecho ningún test de vuelo, nada más del Starship, que el Starship vendría a ser pues la parte de arriba, ¿no? Porque está dividido en dos partes, Starship y el Super Heavy este. Entonces, esta sí la han probado. Dejaron de hacerle pruebas cuando ya pudo aterrizar bien. Pero este no, este es preocupante. Aunque en este vuelo se supone que no van a aterrizar acá en la plataforma, van a caer en el mar porque si explotan la torre esta que duraron como 6 meses construyendo, vamos para atrás, hermano. O sea, ya han explotado, eso sí. Pero eran test, o sea, eran prototipos, ¿no? Este ya digamos que es más... Está más mejor, para que me entiendan, pues. Este ya está finiquitado, ¿sabe, papi? Operators on console, including the Mission Control Center here behind us here in Hawthorne, California. But with that being said, our very own Zachary Lupin is one of our SpaceX employees at our watch event in South Padre Island. Hey Zach, how are things going on the ground? ¿Qué? ¿Por qué gritaron? Ah, porque salió muy sin cámara. Me volvió en el staff en Big Star. Y es que, ¿qué hiciste, Checo? Porque nunca me enteré qué hiciste. No pasan el chisme completo los hijos de su chingama. Y es que me estoy acostumbrando. Over the past weekend, teams held a launch readiness review, which included a comprehensive review of all of our systems with the avionics, GNC, communications, software, structures, as well as our Raptor engines and propulsion in general. Now, we are only about 5 miles away from the launch pad, so it's a pretty good view for today. And as we get into, as we start to approach T-0, everyone here is clearly very excited for the events that are happening today. So as we get closer to T0, I'm going to throw it back to Hawthorne to talk more about a rocket. Amigo, se escucha de fondo el tipo. Increíble, todo increíble. Todo es increíble. No, 4. And when that's fully stacked, it stands about 120 meters tall and about 9 meters around. To help you give a sense of just how big that is, we've captured a video of some of our teams doing final integration prep work in advance of today's test flight.
Just like Falcon 9, Starship has 2 stages, which we will talk a little bit more about in a minute. But in addition to those 2 stages, Starship actually has a 3rd stage called Stage 0. It consists of all the launch pad infrastructure built around the rocket. You can see a great view of it there on your screen. It's truly an engineering feat in its own right. No sé qué están mostrando. Espera. ¿Qué dijeron que estaban mostrando? Ah, mira ese pitote, hermano. Mira ese pitote, loco. Le subía la calidad, pero mi pantalla es 1080p. No puedo, no. O sea, ¿para qué le subo la calidad? ¿Saben que soñé? Que por hacer una prueba extraña con mi computador terminé quemando la tarjeta gráfica. Qué horrible, fue horrible, de verdad. No le deseo esa sensación a nadie, amigo. Te sentí que perdía mi mundo. Que lo perdía todo en menos de un segundo, ¿saben? But with a diameter roughly 2.5 times that of Falcon 9, and with 33 much larger engines. Yeah, and having those engines, and oh my gosh, I love this shot. We can see, I'm shy. At the 33 engines on the booster. Those are each of the Raptor engines that's going to power today's launch attempt. Yeah, this is an incredible tengo la habilidad de no poder hacer un cero we don't have this kind of view on derecho. Falcon 9 launches, so this is so exciting to see. You can even Amigo, mira todos los Raptors que hay, son 36, no. Sí, son 36 motores Raptor. Hermano. Hermano, por algo es el cohete más potente del mundo. 36 jodidos cohetes. As we mentioned before, there are no, increíble. on the super heavy, the booster. Sí, son 36, creo. We don't see it right now, but the cluster in the center. Y si uno se cae, no se va a caer, no se va a caer. Un staff macaco me empezó a insultar y me dijo que soy de Argentina y que tuve 7 años por mí, entonces nos agarramos a los puños y ahí que estaba viendo hasta que me sacó esta vez. Después el otro staff me dañó. Increíble. So we can see the 6 engine side, 3 gimbaling in the middle, and then the vacuum engine. Creo que sí, esta es la Starship. O sea, esa es la parte en medio, lo que acaban de mostrar. ¿Se ve el mouse, loco? ¿Se ve el mouse? No veo que se vea el mouse. And then get those up to the right temperatures and pressures, and then mix them in the combustion chamber. It allows us to get higher thrust and higher efficiency on these engines than on Falcon 9. Now, Super Heavy also has 4 grid fins to assist with orienting itself. Espero estén entendiendo, o sea, yo no les puedo traducir en tiempo real porque mi inglés no llega hasta allá, ¿no? Pero a ver, por favor, muchachos, eso es inglés básico, ¿saben? Super básico. Super Heavy is going to be making that hard water landing in the Gulf. Starship, or the spacecraft, is the 2nd stage and makes up the top portion of the vehicle. It's designed for carrying passengers and cargo between destinations on Earth, Earth orbit, and planetary destinations. It stands 50 meters tall, a little taller than the Statue of Liberty. It's comprised of 6 Raptors. We saw those just moments ago. No jodas que esto es la universidad. ¿Quieren ver cómo es la universidad? ¿Cómo está la universidad? Amigos, miren esto. Guardar como. Así está la universidad, que está lloviendo horrible. Pero lo va a pasar por general. Veo que me mandaron de la universidad, loco. ¿Para esto qué es? Miren cómo está la universidad. The entire stack is vertical, and that's because Starship is designed for vertical takeoff and landing, as opposed to taking off and landing like an airplane. And that's really important because we don't have runways on the moon and Mars. Fortunately, gravity at both of those destinations is not de lo que dijo en inglés, Lito se entendió el 1%. No, estoy entendiendo absolutamente todo. Lito estaba en llamada. Pues sí, está escuchando la música de Lofi, pero pues ya inició todo. O sea, ya inició esto, entonces mejor no. Yo realmente entiendo inglés. No lo puedo hablar, que es otra cosa. Pero entiendo la mayoría. O eso quiero creer. We can't wait.
Look at way. Esa es negra. Digo, esa es negra. Hexagonal ceramic tiles designed to insulate the vehicle during atmospheric entry, where temperatures can be as high as 2,600 degrees Fahrenheit. The hex-shaped tiles, like these ones that we have here, roughly make up about 2/3 of the vehicle. There's a couple of different geometries. The one that I have is for the circular portions of the vehicle, so it has this curvature to it, and the one that Shiva has. Yeah, this kind is a hexagonal shape, and there's several thousand of these all across the body of the vehicle. And it's worth saying. Voy a enviarle esta foto a mi compañera. Voy a servir algo para comer. Y seguimos con el CP, chavales. Yeah, one thing that's really cool about these is they're super lightweight. Even just holding them, we're able to. Tarandito, mi teléfono para eso sí se directo, pero háganme. Hollow they are because of the construction, but they do a great job of dispersing that heat during that atmospheric reentry. We actually produce these in-house at what we like to call the SpaceX bakeries, and they're located in Texas and Florida. So it's something that we designed and build in-house, and like we said, there's thousands of them. You can kind of see them on the exterior of the vehicle. So at this point in time, we are at T-minus 27 minutes and 18 seconds. So let's go over to John Innsbrucker for an update on the countdown. Bueno, hey, John. como hoy no tengo parcial, estoy chill, ¿sabes? No tengo que ir a sacar la cédula, ya la saqué. Ya, no tengo que hacer nada, hoy estoy de chill. Ah, bueno, tengo que lavar la ropa. O sea, tengo el día para estudiar, literalmente. Pero capaz ahorita me voy a dormir. No creo que aguante 3 horas de cálculo integral, ¿sabes? Or about minus 272 degrees Fahrenheit. Now this is bueno, ñeros, hoy no hay clase. A momir. Kerosene. And our oxidizer is liquid oxygen, the same as Falcon 9. But because there's no oxygen in space to support combustion, we have to bring our own. Now a little bit of a recap. We did the go-no-go poll at T-minus 1 hour and 45 minutes. And once the team gave their goes, we polled about 20 folks. Amigo, ¿este man está hablando inglés? At T-minus 1 hour and 39 minutes. And at T-minus 1 hour and 22 minutes, we began propellant loading of the ship, the second stage on Starship. Now, LOX loading of the second stage main tank is almost complete right now, but we'll actually stretch it out and wrap it up and finish at T-minus 5 minutes. And then at T-minus 3 minutes, as the booster finishes loading, the vehicle will be fully loaded with just over 10 million pounds propellant. Now, currently in the countdown, we've just passed the T-minus 26 minute mark. The good news is weather's looking good. You can see the blue skies there on the camera views from the drone. The only thing we're watching is winds. They are within limits at ground level. We expect they may pick up a little bit as we get farther into the window should we need to go that far. But the good news right now is that the weather is looking good. The range also is looking pretty good. We've moved almost all the boats out of the keep out zone overnight. We are working one, but we're still underway. And right now, as a reminder, if for any reason we do not make our test flight today, we have backup launch windows. This could be either 24 or 48 hours after today, and it'll depend on how far we get into the countdown. But coming up on 25 minutes to go, everything is looking good, Kate. In order to make life multiplanetary, we need a fully reusable vehicle that's capable of carrying a huge amount of cargo and a lot of people to orbit and have a pretty quick turnaround. The idea is to effectively reuse launch vehicles just like airplanes. Crowd is getting excited here in Hawthorne behind Mission Control, as you can hear. Now, imagine if you had to wait for a new airplane to be constructed every time you wanted to fly. You'd rarely go anywhere, and it would probably be completely unaffordable for most of us. In order for us to get to Mars and back with lots of people, multiple times, reusability is a must. Now, in the near term and a bit closer to home here on Earth, Starship will be critical to other programs as well. Once it's operational, Starship will deliver the full-size and upgraded version of our Starlink satellites. And that's super exciting because our next generation satellites represent a step forward in Starlink's capabilities and will provide more bandwidth and increased reliability to connect millions of people around the world with high-speed internet.
And of course, Starship will fly a number of human spaceflight missions in the lead up to our first missions to Mars. Entrepreneur and pilot Jared Isaacman will command the first human spaceflight on Starship as part of the Polaris program. Jared served as a commander for Inspiration 4, the first all-civilian mission to orbit. Inspiration 4 launched aboard our Dragon spacecraft and Falcon 9 in September 2021, raising over $240 million for St. Jude Children's Research Hospital. The first human spaceflight on Starship will launch as part of the Polaris program, and you can learn more about that series of missions at polarisprogram.com. Now, our first lunar mission around the moon aboard Starship will be led by Japanese entrepreneur Yusaku Maezawa, also known as MZ. MZ flew to space for the first time in December 2021, and he purchased all of the seats aboard Starship's first lunar mission in order to give artists and creators from all over the world the opportunity to go. And the hope is that what they will create in space will further inspire all of us here back on planet Earth. Now, over 1 million people applied for this mission, and earlier this year, they announced the final 8 crew members were selected, and you can learn more about them and MZ's mission at dearmoon.earth. Dennis and Akiko Tito are the first 2 crew members announced to fly on Starship's second commercial spaceflight around the moon. This will be Dennis's second mission to space after becoming the first commercial astronaut to visit the International Space Station in 2001, and Akiko will be among the first women to fly around the moon on a Starship. The Titos joined the mission to contribute to SpaceX's long-term goal to advance human spaceflight and help make life multiplanetary. SpaceX is also incredibly honored to be part of NASA's Artemis program to establish a sustainable presence on the moon to prepare for missions to Mars. Starship's early test launches, followed by those regular Starlink deployment missions and propellant transfer demonstrations, are directly advancing NASA's Artemis program, along with SpaceX's ongoing mission to make life multiplanetary. SpaceX will conduct an uncrewed demonstration mission to the moon prior to the Artemis 3 mission, which will mark humanity's first return to the lunar surface in more than 50 years. It's an exciting future, but let's talk a little about how we got to today. Now, Starship testing ramped up in July of 2019 with the Star Hopper prototype. It's sort of a short version of the Starship that we see today. There's a picture of it on your screen, the lovable water tower. Now, standing at just over 18 meters tall, the Star Hopper had a single engine and was test flown to perform landing and low-level altitude maneuvers. Starship's initial flight test was a hop that reached about 20 meters in altitude. This was followed by a second hop, the one that we've got on our screen, that rose to 150 meters in altitude. We took a little jaunt away from the launch pad and ended up landing about 100 meters or so further away from it, and you can see that on your screen. Now, notably, this was the first time that we had used a Raptor engine in flight and demonstrated control of this kind. As a Star Wars fan, I can't not see a flying R2-D2 there. Now, after a series of 150-meter hop tests with earlier prototypes, the Starship program saw a huge breakthrough during a test flight of the vehicle known as serial number 8, or SN8. SN8 demonstrated a first-of-its-kind controlled aerodynamic descent and landing flip maneuver. Yes, I'm talking about the belly flop. This 12.5-kilometer hop test took place December 2020 and saw the SN8 prototype ascend to an altitude of 12.5 kilometers and conduct a belly flop maneuver. While it didn't stick the landing, the test was a major milestone in the development of Starship. I love seeing the belly flop maneuver. Now, testing continued with the prototype on serial number 9. That was a 10-kilometer flight test in February of 2021. We had a nominal ascent, engine cutoff, reorientation, and controlled descent were stable. However, we unfortunately had a dramatic ending to the end of that flight when we had a failure on its engine to relight. That resulted in one of those rapid unscheduled disassemblies. But what was really, really exciting about both serial numbers 8 and 9 is how quickly we were able to traje un plato de cereales, Ah, mire, justo está mostrando los test fallidos.
Los test fallos del Starship. Ese, bueno, como ven, no salió muy bien y se fue todo al carajo. A ver, ¿cuál es este? Flights in total, and in May of 2021, SN-15 launched from Starbase, reached an altitude of about 10 kilometers, performed a number of maneuvers. Amigo, no voy a tener clase hoy. El SN-15, este creo que fue éxito, ¿no? O explotó todo. Es que hubo uno que hicieron así con todo en niebla y explotó todo y se fue al carajo. Ni siquiera se vio la explosión de tanta niebla que había. ¿A quién se le ocurra hacer un vuelo de esto en niebla? Y acá estamos, S24, hoy día. Hoy nada puede salir mal. Vamos a ver cómo despega el cohete más potente de la humanidad. SpaceX ya había tenido el cohete más potente de la humanidad. Primero con el Falcon Heavy. Ese ya era el cohete más potente de la humanidad. Pero creo que luego lo superaron. O eso dicen. Ahora este ya es el cohete más potente. ¿Saben? O sea, literalmente todo esto, bueno, todo eso, que son como 50 metros, es de carga, o sea, de material que puede subir al espacio. O sea, en la vida se había visto un cohete con una capacidad de carga tan grande como este. Just over 17 minutes from now. So of course, let's check in with John for another status update. John. Thanks, Shiva. Ya salió y fue glorioso. Claro, pilotos. We're continuing to click towards zero. However, right now we've just begun listening in. The first stage team is working a pressurization issue. They're troubleshooting that right now. Now we do have the option, if need be, if we can't solve this, then we would hold the count and probably treat today as a wet dress and not be able to launch. However, we are continuing to do propellant on both the Super Heavy and the ship stages. ¿Qué ver? ¿Cómo va Twitter? Hay que poner un Twitter. ¿Qué pongo en Twitter? Retuiteamos nada más, ¿no? Ni siquiera son en tendencia, qué paja. We'll also continue loading the Starship second stage, although they're pretty much full right now. Everything will drain back as we get ready for launch at T-minus 5 minutes. Now on the first stage, we're continuing to load the massive amount of propellant onto the Super Heavy booster. Hola, bros. Aquí violan. Checo sí. Yo no. You can see the frost line on some of the views as both liquid methane and liquid oxygen go into the tank. It's 16 minutes and counting. We're also currently configuring the launch pad for liftoff. The booster hold downs are being prepared for the release at liftoff. And the second stage quick disconnect is beginning its literalmente lleva más racha que pilotos. The liquid oxygen and methane eso ya into the second stage go through that quick disconnect. Eso ya es mucho. You can see it in some of the views, the arm that comes out just to the base of the second stage. Now it'll move out of the way as we lift off. At the same time, the SpaceX team continues to check in with the Coast Guard. We're working one boat that's in the safety perimeter. They are working to get that boat out of the way. We cleared several other boats out overnight. We're down to one. Nah. Es que directo que el piloto no se aparece, chavales. Launch out over the Gulf of Mexico. But as a reminder, T-minus 15 minutes, 10 seconds and counting. We are working an issue on the first stage, and we'll bring an update as we get more insight into that issue. Now, today's test flight is taking place out of our Starbase facility in South Texas, and that facility has gone through a tremendous amount of change and growth in a really short period of time. Acabo de ver un sticker del jefe en pañal, pero con la cara de un perrito. Ven, lo voy a publicar en la colonia. Me dio mucha risa este loco. Yeah, last year they built 4 Starships. Me va a robar el sticker, loco. 5 Starships,
Ahí, miren, 5 Starships tienen acá. Y ahí dicen que este modelo de acá justo va a ser el Starship lunar. Y mira todos los que tienen. Es que tiene una producción en masa de estas naves. Yeah, absolutely. Pulling on my industrial engineering background, system fill is something that is critical to that goal. Being able to produce and launch multiple Starships means that we have to have a system full of those production vehicles, and we iterate on each one. So even the next Starship that will fly in whatever the next test is will be different than the one that you see there on your screen now. Now, the employees who have been at SpaceX a while say that Starbase does remind them of the early Falcon 1 days, except moving a whole lot faster. The team at Starbase is expanding as fast as the facilities are, and if you've ever wondered what life at Starbase Amigo, is like, esa rueda se parece a Shakira. Starbase. Ah, mira, está... Ah. Yo no sé si dejaría que aviones acróbatas volaran al lado de un cohete tan costoso. Hacia las estrellas. Ah. No, amigo, había escapado un poco y empezó a llover de vuelta. Pero durísimo. Amigo, ese se parece al CEO de Google, ¿no? Este loco. A ver. CEO de Google. Bueno, casi. Casi latino, ¿no? A completar el puzzle, muchachos. Este puzzle lo he completado 20 millones de veces ya. We'd also like to thank Cameron County for being so supportive for all of our work in that area. Now, in addition to Starbase, we'll soon be adding another Texas location to the SpaceX family. We're opening a new facility in Bastrop, Texas, just outside of Austin, to support Starlink hardware production. The new facility will be over 500,000 square feet of manufacturing space, and the team has already started. Ya, todo controlado. We have all kinds of openings in production and manufacturing for technicians and leadership and manufacturing engineers and all kinds of site support roles. Welcome back, new shipper. Probably hiring for it. So if you're interested in helping expand human life to other planets or helping internet access here on Earth, consider becoming part of the SpaceX team at spacex.com/careers. Now with that, claro. let's track big. Nos quedaron estas al revés. Starbase one last time before launch. Howdy, Zach. Hello, Kate and Shiva again. You can really feel the energy here at South Padre Island as more of the SpaceX team have gathered. We're standing just over 5 miles away from the launch mount, and so from here we've got a very nice view. Amigo, hay veces que hago esto a la primera, pero luego se me complica un chingo. No, pará, estoy comiendo son cereales y no estoy comiendo lo que yo que sé. Amigo, se me complicó. Se me complicó la vaina, muchachos. Ah, claro, es que 4... Sí, esto iba así. Estás poniendo primero el 5, ¿no? Nah, bueno, litos. 120 pasos, nada, me caía a pedazos.
and up to T0, SpaceX is in regular communication with the Coast Guard to ensure there are no boats in the area leading up to the launch. Now, fingers crossed that does not happen. Now, I'll throw it back to the folks at Hawthorne as we get closer and closer to that T-0. We're just inside T-minus 9 minutes and counting. We're listening on one of the background loops right now. Flight director is talking about the issue we've had on first stage, working the pressurization system. Decision right now is that we are going to stop the launch for today. We're going to transition the launch attempt to a wet dress rehearsal. So that means we're going to continue with the countdown sequence of events. We'll continue loading propellant, finishing up here shortly on the second stage. We'll also continue loading propellant onto the first stage, wrapping up at T-minus 3 minutes. We're also going to go through pressurization steps, other steps of the countdown. Hagamos una revolución. Que nuestro líder sea el sol y nuestro ejército sean mariposas. Por bandera, otro amanecer y por conquista comprender. ¿Quieren saber cuántas visitas tengo, muchachos? Ah, esa ya llegó a 60.000. O sea, 1.200.000, nada. La vivo, y nadie de todas estas personas, ni una ha entrado a este link, loco, ni una. O sea, vamos a dar por sentado que esta estrategia no funcionó. Quiero buscar el directo que está. ¿Cómo que abort? No. Nah, no jodas. ¿Cómo que abort? ¿Aló? No, no me jodan, no aborten ahora. Hace 2 minutos. Una válvula versus estar congelada, por lo que a menos que comience a funcionar pronto no se lanzará hoy. ¡Por favor, que funcione! No, no madrugué para nada, no madrugué para nada. Por favor. A ver, todavía la ventana de lanzamiento está abierta 3 horas, ¿saben? Creo. Ay, no, no me abortes a los 5 minutos. No, no me hagas esto. Por favor, empieza a funcionar válvula presurizante, por favor. Ay, no, 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 no. ¿Quién quiere un esquizofrénico? Y bueno, loco. Por favor. No, no, creo que no aguanto un día más. Venga, va, no aguanto un día más. Mejor no transmito Discord, ¿no? Digo, Twitter. Mira, ese soy yo. 5 minutos, vamos, se puede. Dale, válvula, deja de funcionar. No, no deja de funcionar, loca. Confío, confío, tú puedes. Tú puedes, destápate o funciona, aprende. No sé qué hacen las válvulas. No sé qué hacen las válvulas como vos. Pero haz lo que debes hacer. Es que tienes un trabajo, loca. Es un trabajo. Es que es lo malo de estos cohetes. Que de verdad que falla una cosita chiquita y puedes explotar todo el carajo, ¿sabes? Sí, sí. Yeah, it's unfortunate. Of course, we wanted to see fire today. Despegó a salir mal, pero muy mal. No, no. Chale, positivismo. ¿Dónde el positivismo, loco? No me lo creo. Any issues prior to the ignition sequence. So, the countdown did its job today. It allowed us to identify that press issue and
like John mentioned, the teams are going to work through it, and we are going to No la basically call it off paren. at T Por minus 30 favor. seconds. But the integrated No me launch hagan teams and eso. us, we are going to treat this as if it were still a launch day. We're going to do this, what we now call a wet dress rehearsal. No. Yeah, and Válvula we mentioned the term a cojuda. couple of times Pero here. We call es it a que wet dress ahora yo tengo la rehearsal duda. because we are Claro, se wetting para the esto, propellant se supone que tanks, we are tienen loading un plazo de 3 propellants horas into para the vehicle. porque We talked que about the le frost da line a little bit permiso here. la Fuerza That Aérea y exercises bueno, the todo stage el zero system, para poder the despegar el ground cohete. system, Tienen all of 3 our horas, infrastructure that loads ¿sabes? propellants No onto sé the cuál, pad. That no sé realmente a qué hora exercises se abrió la our, ventana de despegue. procedures for the mission control teams. Pero no We're me monitoring jodas. telemetry on the mission control consoles, looking at the No me digas pressures que and the rates abort, and the no me digas temperatures. que abort And some of those porque de things verdad look a pierdo la little fe bit en la different when you're humanidad. getting up to the pre-flight pressurization levels and full propellant load. Elon. So we're learning things today about the integrated tasks that are going to set us up for success in a future attempt later on, hopefully in the next 48 hours or so. And Kate, like it's also worth mentioning here, we're still going to take the count through to a pretty around the T-minus 10 second mark. So we're really going to exercise everything that we would up until that point in the vehicle states and No, ground y ahora ¿por qué el día stages. se ve tan... Ah, no, mirá, está re soleado. Any data that we can collect today is super helpful, and that's exactly what we're doing. We are continuing to collect this data and allow the teams to have be better informed for the next Sí, por eso es que está constantemente acá saliendo... ¿Cómo se dice? Sí, es nitrógeno, nitrógeno líquido, ¿no? Para enfriar el cohete. Sí, ¿qué válvula dijo que era? Válvula presurizante, sí. Mira, son esas válvulas que empiezan a botar cositos. O sea, este cohete literalmente está congelado. Si se dan cuenta, este cohete no es blanco. Está así es por el hielo. De lo frío que debe estar eso para que no se caliente más de lo normal. Por eso constantemente los cohetes están botando nitrógeno líquido. On the one hand, it's a little bittersweet. On the other hand, we watched them go. Ey, pero la cuenta regresiva sigue, ¿eh? Estamos a 2 minutos. No sé qué va a pasar. Dijo que iban a parar la cuenta, pero no pararon nada. Sigue, sigue. Actually, that all went very well today. The weather was excellent. Everything was looking good. Sadly, we just have the one issue, but that is. Vamos, no me paren nada. Mira, los 33, 36, 33, no sé cuántos eran. Cuenten, 1, 2, 3. Yeah, so for those of you that have just joined us, we're now at T-minus 1 minute and 30 seconds to what would have been the launch of our Starship flight test, but mira cómo se mueven los cohetes, loco, para calibrar, se están calibrando. Y se ve con una pistola y le pego un tiro desde lejos a ver si explota. No creo que una pistola atraviese ese metal. Creo, no sé. Bueno, probablemente sí, pero... And we are expecting a minimum of 48 hours in order to recycle. So it's all good news, though. There's nothing really to be sad about other than we had hoped to be able to lift off today, but that's okay. Now, one thing to point out for folks, when we do vamos, no tengo clase, vamos. Acaban de mandar el comunicado, chicos. Se parece a Perro LOL, le pego una patada. Del amor al odio, ¿viste? Amigos, ayer Sochan tenía 60 viewers, loco. Porque creo que era en un evento de Genshin, amigo. Gente, necesitamos participar en eventos. Loco. No, amigo, lo peor es que el profesor está en silla. ¡No! ¡Ya pararon la cuenta! No me había dado cuenta. Decía, ¿por qué no baja de 40? No, no la paren. Oilito leve, pe. Dice que si no se funciona hasta los 10 segundos no será nada. 40 So with that, Kate, it's been a fast-paced morning. We got through it fairly quickly.
but at this point, we're going to have to call it a morning. Yeah, that's right. So for those of you that have recently just joined us, we unfortunately had a hold on the countdown today, and that is going to scrub our launch attempts. But we are expecting a minimum of no me jodas. Como que scrub. So be sure to keep an eye on our social channels, and we'll share information as soon as it becomes available. Until then, stay safe and we'll see you soon. No cierren, no cierren el directo. Vuelvan, vuelvan, por favor. No. No. No, madrugar pedo. No me hagas esto. No. No puede ser, man. Te quería saber de qué hay Onisha si te le cada vez que lo haces. Sí, voy a hacerlo, si me acuerdo. Ta madre, pe. Ay, amigo, puse la cabeza en el sensor de luz del monitor y se oscureció toda la pantalla. Abortaron. No puede ser, amigo. No, Elon, las pelos, no. Ay, amigo, yo me cago en mis muertos. Yo me cago en mis muertos también. Amigo, que Ander también estaba viendo eso. Miren, chala, así se me quiero matar. Ay, no, hermano. Ay, no. Una válvula. Ay, no puede ser. No puede ser, amigo. Venga, pero no han puesto nueva fecha de lanzamiento. Por favor, loco, por lo menos que sea hoy. Es que no han dicho nada. Mira, aquí en Twitter siguen en directo. Hay parcial en la táctica. Hoy no es el parcial, pelotudito. Standing down. From today. El equipo está trabajando hasta la próxima oportunidad disponible. No. O sea que hoy tampoco. No. Que rompepi. No, bueno. Mire, vamos a pedirle a Bing que nos haga un tweet. Escribe un tweet en el que demuestres tristeza. Escribe mal tristeza. Bueno, no sé cómo se llama. Tristeza por el abortaje de la misión de la Starship de SpaceX programada para hoy. Vamos, literalmente el 90% de mis tweets están hechos por Bing. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Irnos a dormir. ¿Qué ha? This can be tried to Spanish throat. Estoy muy triste por el abortaje de la misión de la Starship de SpaceX programada para hoy. Esperaba ver el despegue y el aterrizaje de esta nave tan innovadora. Ojalá pudiera resolver los problemas pronto y volver a intentarlo. Vale, publico este. Publico esta. Listo, chavales. Tuiteamos. Pam. Y así se tuitea, facilongo. Y en inglés también me lo puso. No, increíble, increíble. Si son las 10:30, sí, pero yo es que me levanté, o sea, dormí 5 horas por eso mismo. Porque me levanté para ver el despegue. Yo creo que voy a dormir 1 horita o algo así. Para completar las 6 horas.
por lo menos, ¿saben? Nah, qué paja. Qué paja, loco. Turn to cry, was it on your cry? What's the people to be inside? Ever gonna delete this little baby, bro? Debía haber publicado eso con una imagen de la Starship. Los tweets con imágenes dan más visualización. ¿Y por qué Rubius está en tendencia? No, nada. ¿Cómo vienen a fallar? O sea, por algo tan pequeño como es una válvula. No puede ser. Mira, es de la comparación de tamaño del obelisco Argentina con la Starship, loco. Pero qué barbaridad, amigo. Qué barbaridad lo que es este cohete. Es el de Argentina, ¿no? Sí, es el... Bueno, no sé. No sé, Argentina. Que puedes dormir después. Nada, no, ni en pedo. Ni en pedo, loco. Qué paja, man. A 15 minutos de lanzamiento, no. Pobre Daniel. Fua, loco. Este iba a ser el... The Starship spacecraft and Super Heavy booster separate about 3 minutes into flight. El vuelo. The booster Ahí comes se separa down el in the Gulf of booster Mexico principal. close to Bueno, shore, no. while the upper stage continues on Que flying iba a between the orbitar Florida toda la Straits Tierra. and achieves orbit before splashing down in the Pacific Ocean Que iba a off the orbitar coast todo el of the planeta. Hawaiian A la island of madre. Hawaii. And we can't wait to see this happen. ¿Y dónde iba a aterrizar? En la isla Pascua, loco. Hawái, ¿no? Esa es Hawái. Starship's first orbital flight will lift off from Starbase in Boca Chica, En Boca Chica. En Boca Chica. Nah. Mire, de 7 a 10:05 está la ventana abierta. Está la ventana de lanzamiento abierta de 7 a 10 de la mañana. No sé si quedarme hasta las 10 de la mañana. Es que dijeron que hoy no, ¿sabes? Eso dijeron. Hoy no va a ser posible. Porque están revisando, pero es que todavía hay tiempo para que despegue, ¿sabes? Pero voy a ver qué está diciendo esta gente de, por ejemplo, el control de misión. Hoy se escribe la historia. Se acabó el directo. Bueno, pues hoy no se escribió la historia. Pero Elon Musk siempre bromea con esta fecha de lanzar el 20 del 4, el 420, que muchos ya me lo estáis poniendo por el chat. Pues si estamos más cerca de que eso suceda, la verdad sería poético, porque es que desde los principios del programa Starship, Elon Musk lleva bromeando con lo del 420 mucho tiempo, así que, bueno, sea cuando sea, que suceda porque estamos todos pendientes de este gran lanzamiento. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado por el directo, porque ha sido espectacular, la verdad que me lo he pasado súper bien, hemos jugado habéis sido, la verdad que bastante optimistas. Grandes esas rojas, gracias por las suscripciones al otro güey. Ay, no, ¿qué se hace en estas ocasiones? Entrar en depresión nada más y ya. Y... no, amigo. Me quiero pegar un tiro, hermano. Ever gonna burn the post, little baby. No, venga, de verdad, no me dejen así. Por lo menos decir que... hoy mismo, es que retirándose el intento de prueba de vuelo de hoy, el equipo está trabajando hacia la próxima oportunidad. Bueno, me voy sin esperanzas, mejor dicho. Tamare, muchachos. Bueno, yo me iría yendo, ¿saben? Ya saben cómo funcionan estas cosas. Ya saben cómo funciona eso, pero... ¿Saben que quiero descargar el GTA V? Me voy a poner a descargar el GTA V y ya fue.
Hacemos directo hoy de GTA 5. Sale. ¿Para cuánto espacio tengo en el disco este? Tengo 300 gigas. Pesa 100 gigas el GTA. Lo hacemos fácil. Es que también tengo un montón de juegos descargados raros que ni juego. Por ejemplo, el Chuchu Charles. El Dying Light lo voy a borrar porque ya tengo el Dying Light original. Tengo el Genshin aquí descargado, loco. Son of the Forest. Lo borré. Bueno. No, bueno, voy a dejarlo ahí. Rocket League. Curioso que acá no está el Fortnite. Bueno, me dan ganas de Fortnite, pero bueno. Tío, tu directo me chupó el 30% de carga del teléfono. ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué coño? No, Elon más. Hace 2 minutos. Dice, aprendí mucho hoy. Ahora descargando propulsor, volvieron a intentarlo en unos días. ¡La madre! ¿Te imaginas que me vaya a dormir y luego digan, no, que lo lanzamos hoy por mi santa pelota? Y entonces ahí yo que, bueno. Bueno, chao chavales. Sí. Me despido. Ya olvidé qué pasó, nada, no se va a lanzar hoy ni en pedo. Así que bueno, me voy. Ey, pasen ideas para poner de puntos del canal. Así rapidín, ¿saben? Pueden ponerlas en el Discord, yo las pongo sin miedo. Es que no tengo creatividad, de verdad. Como... Tú no te vas a ninguna parte. Qué grande el probot. Bueno, me muteo. Gracias, Checo.